Bien, volvemos al piso de Forum, última entrevista de la noche, 21:50, estamos en vivo todavía a través de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Estamos con el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Héctor Daniel Gili. ¿Cómo le va, Gili? Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, bien. Gili, bueno, se va a presentar la tarifaria que va a tener un incremento aproximado del 40%. 43%, alrededor del 43%. Hoy se presentó. Sí, hoy se presentó. Ya la presentaron al Consejo. Ya la presentamos. Sí. Bien. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que más inciden en esto? Imagino que la inflación, claramente, pero ¿cuáles van a ser los impuestos que mayor incremento van a tener? Porque esto es un promedio, ¿no? Ese 43%. Claro, en términos generales estamos alrededor del 43,75%, y a este valor se arribó después de un trabajo muy detallado, muy concienzudo. La idea era no alejarnos de lo que podía ser la inflación de este ejercicio del 2019, y teniendo en cuenta que la del 2018 estuvo cercana al 48%, y nosotros en aquella oportunidad, digamos, solo aumentamos la tarifaria un 35%, esos 12 puntos porcentuales era con el objeto de morigerar el impacto sobre los vecinos de Carlos Paz. Esta vez también hicimos lo mismo y estamos entre 12, 15, 17 puntos de lo que pueda llegar a ser la inflación. Pero sí creemos que este valor de 43 puntos porcentuales de adecuación va a ser suficiente para financiar el presupuesto que hemos presentado, que tiene alrededor de ese incremento, que en el promedio termina siendo un poco menor el incremento presupuestario, ¿no? Le voy a hacer un plagio a Osvaldo Giordano, lo que hizo el año pasado. Quiere decir esto, que yo pagaba por las tasas por ejemplo, de la vivienda, 100 caramelos, voy a pagar 143 caramelos el 2020. 143 caramelos. Bien. Eso va a ser más o menos, y el auto lo mismo, la tasa del automotor y demás, ahora, va a ser aproximadamente lo mismo. Carlos Paz viene manteniendo el descuento por pago de contado en la contribución sobre los inmuebles del 30%, eso es muy importante, y el 25% para el pago en cuotas, digamos, y para automotores a partir del año pasado existe un 20% de descuento por pago de contado, y este año le hemos agregado el 10% para comercio. Antes había un 5%, pero no era motivador, y ahora lo hemos llevado al 10% con ciertas condiciones, hay que estar al día para eso, pero digamos es un aliciente para pagar a término. ¿Y los contribuyentes carlospacenses pagan en término, digamos? ¿Hay mucha deuda? Tenemos buenos contribuyentes en Villa Carlos Paz. De hecho, 2/3 de la recaudación es propia, y en el verano es un poquito más, ¿no? En temporada. Es muy importante. También seguimos promocionando, digamos, el cuidado del ambiente con el descuento por la instalación de equipos para el uso de energías alternativas. Eso sigue vigente con el 100% de descuento para el primer ejercicio y el 50% para los años siguientes por equipos alternativos. Ahora, yo le quería hacer una consulta, Gili, porque a mí me llamaba mucha atención cuando hacía el cálculo del presupuesto interanual, digo, el presupuesto presentado en noviembre de 2018 con el presentado en noviembre de 2019, había un incremento cercano al 70%. 74%. Claro, 74%. ¿Cómo va a ser con un incremento de 43% de impuestos solventar un gasto que se va a incrementar en un 74%? Claro. Lo que pasa es que ese es el presupuesto que se presentó originalmente. Como teníamos elecciones, abarcaba 2/3 del ejercicio, solo 8 meses, digamos. Por eso hubo una modificación presupuestaria en septiembre, y ahora tenemos un presupuesto, el real es 2.281 millones. O sea que el presupuesto que se presentó en noviembre de 2018 abarcaba 8 meses. Era más o menos para 8 meses, por una cuestión de respeto al próximo intendente que pudiera adecuar presupuestariamente el comienzo de su gestión, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos, cómo lo elaboramos, y tomamos la ejecución al 30 de septiembre, hacemos una proyección a diciembre, y sobre eso estimamos los costos de funcionamiento, cómo pueden haber crecido. Indudablemente que no cargamos todos esos costos, que es el traslado de precios de la economía, digamos, sino un poco menos, y realizamos ajustes muy importantes a efecto de generar economicidad y eficiencia en la asignación de recursos. Nosotros calculamos un presupuesto sobre esa proyección de alrededor del 45%. Por eso con este 43%, digamos, promedio nos va a alcanzar a cubrir el presupuesto. Comprendido. Era una duda que me había quedado cuando vi el presupuesto, cuando vi la tarifaria. Es que eso ocurrió
la oposición usa todas estas cuestiones como chicanas políticas, esa es la verdad, digamos, no les queda mucho a veces para ofrecer y dicen, no, pero mira, porque todos los años se repite lo mismo, comparan aquel presupuesto original, que después ese presupuesto a lo largo del ejercicio, en el presupuesto, las cuentas con afectación específica de otro nivel estadual, o sea, las provinciales no se presupuestan porque no sabemos si el importe que vayamos a recibir y tampoco no sabemos qué fondos se van a girar desde el gobierno de la provincia. Entonces, esas cuentas van incrementando su saldo a medida que ingresan los fondos. Por eso también el presupuesto formulado dista mucho del vigente al cierre, eso lo va a ver para todos los ejercicios. Claro. En este otro, más, porque se presupuestó solamente por los primeros 8 meses. ¿Y hay un subejecución? Eso le iba a preguntar justamente, si hay alguna subejecución respecto al presupuesto para este 2019. Bueno, a veces hay un error de interpretación respecto a ello. Todo el mundo dice, tiene un presupuesto, tiene que usarlo. No, no, no. A ver, el presupuesto es claro. Cuando se formula un presupuesto dice, estímanse los recursos, porque los recursos son ilimitados. Yo estimo los recursos con el que voy a financiar los gastos, sí. Pero también dice, fíjanse los gastos. Es el límite que se le pone al Ejecutivo desde el Poder Legislativo, o sea, desde el Consejo de Representantes, es el límite máximo que puede gastar. Dentro de ese límite es una decisión política y de acuerdo a las necesidades y también de acuerdo a los recursos que se vayan recaudando, utilizarlo. Quienes hablan de su ejecución, digamos, es una chicana como para decir, oh, pero ¿para qué tiene este presupuesto si no lo van a usar? Nosotros tratamos de cubrir todos los requerimientos. Tenemos el límite del presupuesto para hacerlo y de acuerdo a la necesidad política de la circunstancia se va a ejecutar determinado porcentaje. Que no quiere decir que lo debe ejecutar todo, pero en su conjunto el presupuesto de las gestiones de Carlos Paz Unido ha rondado siempre el 75-85% en estos 8 años. Otra pregunta que se la voy a trasladar también, y está bueno tenerlo aquí usted para que pueda responder cosas que a veces se plantean desde la oposición y que uno no tiene la posibilidad de analizarlas. Se habla mucho de decir, bueno, precisamente lo que usted decía recién, si cobraron tanta plata y no la gastaron, hoy con la inflación se la va comiendo esa plata. Para eso la municipalidad realizó algunos plazos fijos, realizó algunas previsiones para no perder ese dinero que se está guardando. Creo que se había dicho, yo no sé dónde salió ese número, pero escuché que algo de 500 millones de pesos tenía la municipalidad en sus cuentas guardados, como para cualquier eventualidad. ¿Esto es así? Bueno, eso es una foto, es decir, a lo mejor en un momento dado hay 500, en otros hay 300, en otros hay 250, en otros hay 450. Sí, los gastos son grandes también, ¿no? Porque, digamos, no es constante, hay un flujo de ingresos, digamos, un momento donde esos ingresos, digamos, es como si circularan en una caja, es como si ingresa agua por una cañería, sí. Una parte está ahí, no es la misma agua, va circulando por la otra, digamos. Sí. Pasa que en la cañería tenemos el estanque, pero en este caso el estanque pierde porque la inflación hace que el estanque pierda. Pero a eso le voy a responder que el Estado municipal tiene pocas herramientas, tanto de política económica como de política monetaria para aplicar. Claro. La única herramienta de política financiera que nos permite es protegernos con un plazo fijo, que en términos generales las tasas suelen ser negativas, pero algunas veces fueron positivas este año, sí. O fueran muy cercanas. El diferencial de tasa entre lo que el banco me paga por una colocación financiera y lo que yo, digamos, y lo que es la inflación, ese diferencial sería mi costo de financiamiento si tuviera que financiarme. Y es más barato a cualquiera posible. Claro. Sin considerar que no hay financiamiento posible para los estados municipales. Hoy por hoy. No, hoy por hoy nunca. Claro. Hay una vieja norma de la época de Cavallo donde el sector público debe pedir autorización al Ministerio de Economía de la Nación para endeudarse. Entonces imagínense cuál es el proceso. Claro. Cuando se compraba algún bien mediante Nación Leasing, la misma empresa Nación Leasing Sociedad Anónima se ocupaba de hacer esa gestión. Nosotros, como herramienta de endeudamiento, tenemos el Fondo Permanente de Financiamiento de los Gobiernos Locales, que es un aporte propio, es casi un autopréstamo y que no tiene costo financiero, digamos, se devuelve la cantidad de cuotas que generen el total del préstamo, ¿no? Por ejemplo. Eso lo hacen los municipios. Claro, directamente, que se origina en el año 2004 con un aporte, digamos, inicial del gobierno de la provincia, ¿no? Entonces, por eso digo, es el financiamiento, el costo de financiamiento más barato lo tengo con recursos propios. Fue una de las premisas de Carlos Paz Unido cuando llega Esteban Avilés, es decir,
tenemos que marchar hacia el autofinanciamiento para no generar dependencia. De hecho, Carlos Paz lo viene haciendo y todos estos años es superavitario. Y ese superávit se va utilizando y el dinero va circulando y se protege contra la inflación. No tenemos más que esa diferencial entre la inflación y y el interés que yo cobro por la colocación financiera. Gili, ¿cuál es la cuenta de la municipalidad que más complicaciones le genera a usted o dolores de cabeza? ¿Los salarios serán? ¿Será la obra pública? Pensando en una... En los incrementos y la inflación. Claro, exactamente. En términos generales no le podría decir que tengamos algo que nos genere dolor de cabeza porque a lo largo de estos años lo hemos equilibrado. Heredamos un municipio sin recursos, había una liquidez de 63.000 pesos al inicio, y una deuda que era del 85 millones sobre 130, el 65,02% sobre el presupuesto ejecutado del año 2011. Nosotros hoy tenemos una deuda de alrededor del 10% sobre el presupuesto ejecutado, lo que significa no más allá de la deuda operativa. Digamos, hemos logrado a través del tiempo, con un trabajo muy arduo, muy duro, muy serio en cuanto a la asignación de recursos, disminuir, y entonces en este momento no podríamos decir que algo nos genere algún problema en particular. La mayoría de las obras se hacen con cuentas con afectación específica, por ejemplo, el Fondo de Obras Públicas, Rubro Obras, el Fondo para Gas. También tenemos muchas cuentas también que son de origen provincial con las que se hacen obras públicas, como el Fondo de Desarrollo Urbano. Bien, Gili, y la última, sí, cerramos de esta manera. Hay muchas situaciones que van afectando a todos en general, me imagino que a la municipalidad en particular. De golpe aumenta el combustible, o cuando el dólar se dispara, o cuando pasan estas cosas. ¿Cómo se ajusta esto a lo largo del año después? Indudablemente, ¿no? Esto no se ajusta a lo largo del año. Nosotros no tenemos, digamos, no lo hemos utilizado, no es que esté prohibido, pero nosotros calculamos, digamos, en el mes con la proyección de septiembre, calculamos el presupuesto y un incremento de tasas. Con ese incremento de tasas tratamos de hacer una adecuación para absorber la inflación pasada. Bueno, van varios años que no lo estamos haciendo. Indudablemente que cada vez somos más cuidadosos, no quiere decir que dilapidáramos antes, pero tenemos que poner una mirada atenta porque la pérdida de poder adquisitivo del tributo pasa como con el salario. Bien. Y por último, ahora sí, ¿cuánto le debe la provincia a la Municipalidad de Carlos Paz en conceptos de coparticipación? No nos deben concepto de coparticipación, digamos, es un flujo de fondos, puede haber alguna demora en alguna circunstancia, pero la coparticipación es automática, no hay deuda. No hay deuda. Bien. ¿Y la deuda corriente del municipio con sus proveedores está al día, digamos? Está dentro de los términos normales, dentro del plazo de pago. Del circuito que se funciona. Del circuito que se genera, ¿no? Bien, perfecto. Listo, Gil, nos ha contestado la verdad todas las preguntas muy completo. Muchísimas gracias. Gracias por ustedes, porque es la forma de poder llevar información. No, claro, porque muchas veces, se cuestiona una cosa, se cuestiona la otra, si usted lo puede responder, aquí está. Yo le voy a dar un mensaje muy técnico, ¿no? A lo mejor, pero muy realista. Es decir, a veces viene la oposición, no tiene tantos elementos, cuando se le dan los elementos los utiliza comparándolos de una manera política y con mala intención, ¿no? Porque si yo comparo pera con manzana, la comparación no va a ser buena, tengo que comparar pera con pera, manzana con manzana, ¿no? Entonces por eso están comparando un presupuesto, digamos, y dicen, se va a incrementar el 74 y no es real, si hoy mi presupuesto vigente ya son 2.261 millones. Como funcionario le pregunto, ¿le parecería adecuado, pertinente, sensato que se modificara la ordenanza que actualiza los salarios de la planta política? La ordenanza esa es del año 2008. Por eso le pregunto. O sea, ¿ves? Por ahí aparece una chicana política. Salen a mostrar un sueldo bruto que nada tiene que ver. Dicen 250.000 pesos. Se dieron aumento. Y no es así. Si ellos mismos han aprobado. Porque los aumentos, digamos, son consensuados con el sindicato. Digamos, y lo único que hicimos fue presentar el anexo 3, donde están los cargos conformados con los básicos actuales. No es que exista aumento, pero ante la incapacidad que tiene la oposición para plantear algo serio, algo constructivo, digamos, algo
que sume, digamos, ¿qué hacen? Tratan de buscar alguna de estas chicanas. El intendente cobra en la mano 138.400, debe haber sido 450 el último mes, ¿no es cierto? Y cobra en consonancia con otros intendentes de ciudades similares, menos que el de la ciudad de Córdoba, y con otros intendentes de similares. Y esto, hay una ordenanza del año 2008 donde fija el sueldo del intendente en 5 veces la categoría 24. Ustedes se preguntan, ¿y cuánto cobra una categoría 24 en la mano? Y esas 5 veces que se fijan originalmente, atento a todos los adicionales que tienen la planta permanente y que los funcionarios no tienen, es 1.6 veces esa categoría. O sea, una categoría 24 cobra 83.000 pesos y el intendente 138. Yo no veo que eso sea exagerado, pero cuando no tengo propuesta, digamos, trato de embarrar la cancha. Eso es lo que pasa con una posición un poco vacía de contenido. Gracias, Lili. Lili, muchísimas gracias. No, nos vamos, nos despedimos del programa del día de hoy. El martes a las 21 estaremos aquí nuevamente haciendo forum en vivo, como siempre, junto a ustedes. Gracias. Adiós. Chao, chao. Bueno, Gracias.